Hace escasos días tuvo lugar en el Hotel Alvear de Buenos Aires la reunión anual del Council of the Americas, la organización fundada por Rockefeller, un verdadero aquelarre en el que los buitres del mundo, los grandes financieros anglosajones que chupan la sangre de Argentina, le toma la medida a la corrupta clase política, escoge a los capataces de la plantación que darán latigazos al pueblo argentino y les selecciona sobre lo que tienen que hacer. Es llamativo lo poco que los medios de comunicación se han hecho eco de esta reunión, porque pocos eventos explican mejor la situación de Argentina y lo que se puede esperar de los distintos candidatos. Todos se han retratado frente a Rockefeller y compañía, desde Bullrich a Milei. Ninguno ha faltado a la cita. Y ya podemos decir a ciencia cierta quién será el próximo vencedor de los comicios argentinos, y ese no es otro que Estados Unidos. Argentina es el país más grande de la hispanidad, 3 millones de kilómetros cuadrados, y por tanto es el país con más riquezas naturales a explotar. Eso lo saben bien los buitres del mundo, los grandes financieros anglos, y por eso la reunión del Council of the Americas es la más relevante de todas las que organizan en Hispanoamérica. David Rockefeller fundó el Council of the Americas en 1963. Es solo una más de las instituciones creadas por los Rockefeller para imponer su dominio en el mundo, como las poderosísimas Council on Foreign Relations y la Comisión Trilateral, que son parte clave de esa tupida telaraña que entremezcla intereses privados y públicos, que entremezcla el interés de todos los estamentos estadounidenses, desde las grandes corporaciones a la CIA, para extender el poder anglosajón sobre Occidente. Que Rockefeller crea el Council of the Americas, una institución de ámbito regional, no global, indica su foco por depredar Hispanoamérica. Aunque hablemos en concreto de Rockefeller, entiéndase en realidad la élite financiera anglosajona, porque Rockefeller abre el camino y tengámoslo claro, todos los demás van detrás, compartiendo valores y actitudes de depredación. Antes de comentar la reunión, el aquelarre, es obligado a resaltar el indecible sufrimiento del pueblo argentino, engañado, robado hasta el extremo por una clase política criminal. En España, en Europa, no podemos imaginar lo que sería una vida con una inflación anual superior al 100%. En 2022, la inflación en Argentina fue del 94% y este año se espera que supere el 150%. Una inflación del 100% implica que el dinero vale la mitad de un año para otro. Es decir, el Estado argentino le roba a todos los argentinos la mitad de su dinero líquido cada año. Recordemos que en la antigua Roma tuvieron que pasar 250 años para que el denario perdiera la mitad de su valor, para que pasara del 95% de plata bajo Augusto al 50% bajo Caracalla. Pues un latrocinio semejante hacen los políticos argentinos cada año. Juan de Mariana, pensador de la Escuela de Salamanca, defendía el derecho al tiranicidio cuando un rey obraba en contra de su pueblo. Y según él, una de las peores formas de hacerlo era el bastardeo de la moneda, la inflación, que consideraba la peor forma de robar a los pobres. Es difícil entender cómo el pueblo argentino no se ha rebelado antes contra este atraco continuado. Y no solo se trata de la inflación. Las trabas a la actividad económica son tan altas que se considera que Argentina es uno de los peores países para hacer negocios en el mundo. En esta reunión se menciona que hay 6 millones de empleados cotizantes en Argentina. Es que en principio, miren, les aviso, hay un negocio grande porque hoy el mercado laboral formal son 6 millones de personas, que está clavado ahí desde el año 2011. Y afuera hay 8 millones en el informal. Cuando España tiene más de 20 para una población similar, en torno a los 45 millones de habitantes. Las comisiones y tasas para recibir transferencias en dólares son tan altas que a menudo roban el 50% del importe total transferido. En resumen, una situación invivible. Pero aunque una clase política delincuencial y servil con el exterior es necesaria para que se dé esta situación, no debemos perder de vista que en el origen de todo esto está la deuda externa, una alta deuda externa que obliga a pagar intereses en dólares. De ahí la imperiosa necesidad de succionar constantemente todos los dólares de la economía. Esos intereses que Argentina tiene que enviar al extranjero mes tras mes es la sangre que se chupa del pueblo de la nación argentina. El ratio de deuda versus PIB en Argentina no es demasiado alto, el 80%, inferior por ejemplo al 110% de España. Pero el hecho de que en torno al 70% de esa deuda esté denominada en moneda extranjera, principalmente dólares, es lo que provoca esa sed literalmente insaciable de dólares. Dólares que hay que recaudar para después enviar a los acreedores extranjeros, a los buitres del mundo. Para que seamos conscientes de hasta qué punto la deuda externa en Argentina es una sangría de su riqueza,
Sepamos que en 2020, antes de que se llegara a un acuerdo para reestructurar la deuda, porque las sanguijuelas veían que iban a matar a su huésped y lo necesitan vivo, aunque sea moribundo para poder sangrarle, decimos en 2020, cuando los tipos de interés en Estados Unidos estaban al 0%, la tasa de interés de la deuda argentina en dólares era del 7%. Es decir, pagaban un tipo de interés mucho más alto que el crédito al consumo que cualquier ciudadano de a pie podía conseguir para comprar un coche o un televisor, que entonces estaba en torno al 4 o 5%. Bajo semejantes condiciones, es imposible evitar esa sed insaciable de dólares y que el tipo de cambio de la moneda tenga una constante presión a la baja, reforzando así el círculo vicioso. Sorprendentemente, se habló muy poco de todo esto en el aquelarre del Council of the Americas. Pero vayamos ya con la reunión, porque en ese diálogo público entre los sirvientes, la clase política y los amos, los representantes de la oligarquía financiera, casi toda extranjera, se revelan las claves del futuro de Argentina. Como decíamos, a la reunión del Council of the Americas han acudido todos los políticos relevantes de Argentina: Bullrich, Larreta y el propio Milei. La maestra de ceremonias, quizá deberíamos decir la suma sacerdotisa del aquelarre, es la neoyorquina de origen hebreo Susan Siegel, con una larga carrera a sus espaldas en instituciones financieras como JP Morgan y Chase Manhattan, el banco de los Rockefeller, como no. Podemos ver fotos de Susan Siegel con todos los dirigentes iberoamericanos más o menos cariñosas en función de su nivel de subordinación a los intereses anglo. En el vídeo de la reunión que se encuentra en Internet podemos ver quiénes son los financiadores de estas jornadas: las grandes multinacionales que se forran a costa de las riquezas del suelo y del pueblo argentinos. Como no se esconden, podemos ver que muchas de ellas son compañías mineras. La primera de todas ellas es Newmont, que está muy orgullosa de llevarse el oro de Cerro Negro, 500 millones de dólares anuales en oro. Newmont es una compañía estadounidense y, como ya se habrá imaginado el espectador, sus verdaderos dueños son los grandes buitres del mundo, los megabancos anglo. No fallan: BlackRock, Vanguard y State Street. Primero, segundo y tercer accionistas. No podía faltar tampoco, obviamente, entre los patrocinadores Chevron, una de las petroleras de los Rockefeller. La minera Aguilar, que explota plata, cobre, litio en Argentina, también pone dinero para el conciliábulo. Pero que nadie se engañe, aunque el nombre de la empresa sea español, pertenece a Glencore, empresa minera que, aunque tenga sede en Suiza, es una multinacional anglosajona, y entre sus accionistas principales, además de Qatar Holdings, está Vanguard y BlackRock. Glencore fue multado con nada menos que 1.500 millones de dólares en 2022 por sobornos en Estados Unidos, Brasil y Reino Unido. En 2023 también ha sido multada con 700 millones de dólares por pagar 100 millones de dólares en sobornos en Brasil y varios países africanos. Como decimos, Susan Siegel abre el aquelarre y en sus breves palabras aprovecha para hacer una referencia a los 200 años de supuesta amistad entre Argentina y Estados Unidos, mencionando nada menos que al presidente Monroe. Donde celebramos 2 años de amistad entre Argentina y los Estados Unidos. Desde el nombramiento de César Augustus Rodney como representante del presidente Monroe ante las Provincias Unidas de Río de la Plata en 1823, al presidente que dio origen a la doctrina Monroe, que conceptualiza la sumisión de Hispanoamérica a Estados Unidos, que resume los 200 años de malestar hispano por causa del vecino del norte. Difícil calibrar si esta referencia se trata de una maldad, una advertencia o simple necedad. Por supuesto, habla de un continente más próspero, de cooperación. La integración será un herramienta fundamental para que América Latina y los Estados Unidos construyan un hemisferio más próspero y sostenible que genere oportunidades para todos los ciudadanos. Palabras bonitas, cuando la realidad es, como acabamos de mencionar, soborno y juego sucio para esquilmar las riquezas del país. Sabemos que esto es habitual en el mundo anglo, que la propaganda y la mentira son su rasgo distintivo, que son capaces de arrasar un país diciendo que lo hacen por la libertad, pero para cualquier hispano se hace casi insoportable esta hipocresía. A continuación podemos tomar la medida de la calidad de la clase política argentina, y si pensamos que en España estamos mal, constatemos que podríamos estar mucho peor, que el formato actual de la democracia debe ser revisado en profundidad si queremos evitar caer en abismos como el que sufre Argentina. Interviene Agustín Rossi, ministro del gabinete del gobierno vigente de Alberto Fernández, gobierno que ha hecho crecer la inflación de un inaceptable 30-40% anual
al delirante 150% de 2023 y culpan a la sequía de la falta de crecimiento económico. Hemos logrado crecimiento económico fundamentalmente en el año 2021 y en el año 2022. Si excluimos la recesión que se produce producto de la sequía, claramente que nuestra deuda está en la mejora en el nivel de vida del conjunto de la sociedad, en el aumento de los niveles de pobreza y sobre todo en que no hemos logrado recuperar la pérdida del poder adquisitivo del salario que han tenido los trabajadores argentinos durante todo este tiempo. Pero la oposición no está mejor. Interviene después Horacio Rodríguez Larreta, candidato de Juntos por el Cambio, quien perdió frente a Bullrich la candidatura a las presidenciales dentro del partido, que es el actual jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pese a que es de sobra conocido el incremento de la violencia y criminalidad en toda Argentina, que afecta también a Buenos Aires, con casos como el que saltó hace pocos días a las portadas de un hombre asesinado para robarle el móvil en el elegante barrio de Palermo, Larreta ignora los datos y presume de un artículo en The Economist, la revista de los Rothschild. En el ranking de calidad de vida más prestigioso, que es el de The Economist, Buenos Aires es la ciudad con mejor calidad de vida por un buen margen de toda Latinoamérica. Aunque toda la sesión se centra principalmente en la explotación económica de la Argentina, no podía faltar su buena dosis de Agenda 2030. Para ello, aparece el embajador estadounidense en Argentina, Mark Stanley, que ni siquiera habla español, y su discurso nos deja claro que toda la élite anglo, venga tanto del mundo de la política como de la economía o de la diplomacia, sigue a pie juntillas la hoja de ruta trazada, la de la Agenda 2030, aborto e ideología de género. Está claro que aunque la densidad de población argentina es bajísima, 6 veces menos que en España, por ejemplo, hay que evitar a toda costa que la población crezca. Podemos aprender de la Argentina. Ustedes son un país de mayoría católica, pero le dan a las mujeres la capacidad de elegir qué hacer con su propio cuerpo. Son un país de mayoría católica y tienen el derecho al matrimonio igualitario. Tienen una ley de igualdad de género que está muy adelantada respecto de la nuestra. Y vayamos ya con el plato fuerte. ¿Qué dice la candidata de Juntos por el Cambio con opciones reales de ganar la presidencia, Patricia Bullrich? Recordemos, para los que no conozcan al personaje, que la señora Bullrich fue montonera activa, es decir, terrorista de izquierdas en su juventud. Hace 20 años fue ministra en 2 ocasiones bajo la presidencia de Fernando de la Rúa, del partido Unión Cívica Radical, partido que podríamos considerar de centro-izquierda. Y hace pocos años fue ministra también bajo la presidencia de Macri, quien podemos considerar de centro-derecha. Su supervivencia como un corcho en todos los espectros del arco político argentino hace pensar que tiene poderosos padrinos respaldándola. ¿Y por qué? Cuando alguien está, aunque sucedan todos los gobiernos, porque lo sostienen desde afuera. Porque hay un poder más grande que el interno que lo sostiene. Por eso no cae con el gobierno que cae, porque hay otro poder que lo sostiene. Bueno, la señora Bullrich no cayó nunca. Estuvo en todos los gobiernos, todos. Fue montonera, después fue menenista, después se entiende fue dualista, estuvo en todos, ¿está? Después estuvo con Macri, en todos. Porque es igual que el amigo Manuel García. Hay otros poderes que la sostienen desde arriba. ¿Qué es lo primero que dice esta mujer, nada más subir al estrado ante los amos, ante los dueños de la plantación? Quiero primero dejar una cosa muy clara. Hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso a BRICS. Hace unos minutos, el presidente de la Nación, que está, como todos sabemos, en una situación de enorme debilidad y sin poder ejercer su cargo de mandatario, acaba de comprometer a la Argentina a la entrada a los BRICS, mientras se desarrolla la invasión a Ucrania y con más razón junto al ingreso a Irán, país con el que la Argentina tiene una herida abierta profunda por los ataques terroristas antisemitas en nuestro territorio y antiargentinos. Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en BRICS. Pues les dice lo que sabe que quieren oír, que Argentina va a seguir siendo parte del patio trasero de Estados Unidos.
En el momento en el que está más claro que nunca que el mundo se abre hacia la multipolaridad, Estados Unidos ya no es una potencia industrial ni tecnológica a la que sea imprescindible ligarse, en el momento en el que el mundo se desdolariza con rapidez, en el momento en el que los dos principales socios comerciales de Argentina, Brasil y China forman parte de los BRICS, esta señora tiene claro que su misión no es defender los intereses de los argentinos, pelear por lo mejor para ellos, sino entregarse a los amos que le pueden hacer dueña del cortijo. Para ello, tiene la bajeza de recordar un lejano atentado, mientras, eso sí, ignora, por ejemplo, el vital apoyo estadounidense a Reino Unido para vencer en la Guerra de las Malvinas. Y esta intervención revela el gran drama de la política en Argentina. Existe una acción exterior inclemente desde el mundo anglosajón que trata de corromper, de sobornar para rapiñar las riquezas del país, que se da de la mano con un proceso perverso de selección de las élites políticas que escoge las más dispuestas a venderse, élites capaces de cualquier cosa, hasta de robar la mitad del dinero cada año a sus ciudadanos, que pone en último lugar los intereses genuinos de los argentinos. Bueno, por último le toca hablar a la gran esperanza de un pueblo con razón desesperanzado, Javier Milei. Milei, a quien nadie le puede negar sus extraordinarias dotes para la comunicación, habla pensando tanto en los votantes como en los amos del rancho, y se dirige a ellos con varios mensajes, algunos de ellos sutiles. Su primer mensaje es fuerte y es imposible no empatizar con él. Porque en los últimos 20 años, con el señoriaje, a los argentinos de bien nos robaron 280.000 millones de dólares. Y este gobierno que está ahora, Dios, si se lo puede llamar gobierno o desgobierno, no sé, como ustedes quieran, está pasando los 90.000 millones de dólares. Y si los tomamos en términos anuales, los políticos vía el señoriaje nos roban 25.000 millones de dólares. Por lo tanto, yo quisiera saber, ustedes que son el sector privado, que son los que generan riqueza, ¿por qué admiten una estafa de 25.000 millones de dólares por año a manos de un conjunto de delincuentes? Porque para mí esos delincuentes deberían estar presos. Poco después cambia el foco de su discurso y se dirige directamente a los representantes de las grandes multinacionales allí presentes y les regala los oídos de forma sonrojante. Es más, le voy a dar hay una frase de Milton Friedman que es maravillosa. Dice, hablando sobre la responsabilidad social de los empresarios. Entonces Milton Friedman dice, ¿saben cuál es? Ganar plata. Porque si ustedes ganan plata, quiere decir que están sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, le están arreglando la vida a la gente. Es decir, aquellos emprendedores que le va bien son héroes, son benefactores sociales. Muchachos, son ustedes son los que tienen que poner de pie a la Argentina. Yo me comprometo a sacarles el Estado de encima. Solo los muy tontos o los muy inocentes, y Milei no es uno de ellos, pueden creerse que la pandilla de buitres reunidos en el Hotel Alvear, que esos empresarios que se benefician de un trato de favor del poder político, cuando no directamente de la corrupción más descarada, son héroes que aportan valor a los ciudadanos argentinos. Esquilmar las riquezas minerales de Cerro Viejo, de Vaca Muerta, dejando el menor dinero posible a los argentinos a través de sobornos y del manejo de la política, no es aportar valor, es robarles. Un poco más adelante les vuelve a regalar los oídos hablando de privatizaciones. Y obviamente vamos a avanzar en la privatización de las empresas públicas. Recordemos que las privatizaciones pueden ser una de las vías más rápidas y efectivas para que los buitres financieros podren de los activos económicos más valiosos de un país, como sucedió en la Rusia de Yeltsin. Pero por si había alguna duda, y aunque Milei gaste imagen de rebelde, nos queda claro que él está ahí para mantener el status quo, para que, como en el gato pardo, todo cambie, para que todo siga igual. Y eso implica un claro alineamiento en términos de geopolítica. Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Esa es nuestra política internacional. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas. Y a diferencia de las mentiras que tratan de establecer desde Juntos por el Cambio y desde los medios de comunicación afines que responden a sus cajas, Milei no quiere cambiar la esencia de la situación. Argentina va a seguir siendo el patio trasero del mundo anglo, pero tratará de que sea un patio trasero más eficiente, en el que quizás se deshaga de la vieja casta política basurienta y el pueblo pueda vivir algo mejor, administrando de forma más eficiente la dependencia de la metrópoli estadounidense. La referencia a Israel, un país de apenas 9 millones de habitantes en el otro extremo del mundo, es para nota.
En realidad no se trata de alinearse con Israel. Al decir esto, trata de congraciarse con esa minoría que tiene enorme ascendente en los buitres financieros del mundo anglosajón. Y por último, para terminar, Milei les pone los dientes largos. Por lo tanto, vas a haber negocios para hacer por todos lados. Vamos, muchachos, tiempo de aprovechar. Siempre gana más el que entra primero que el que entra segundo. Queda claro, pues, que Milei no tiene la menor intención de intervenir para modificar el factor geopolítico, que obviamente es el principal factor detrás del malestar actual de la Argentina. La deuda externa, fraudulenta en gran parte, como explica Marcelo Bullo, es hacia los grandes fondos anglosajones. Claro, el gobierno militar también deja a la Argentina con otro regalo. ¿El regalo cuál es? El regalo es la deuda externa. 40.000 millones de dólares de deuda externa. El gobierno peronista, cuando es derrocado, la Argentina tiene 3.000 millones de dólares de deuda externa. Es decir, nada, prácticamente igual a cero. Esa deuda externa era fraudulenta, pero podemos decirlo con tranquilidad, claro, porque hay un fallo de la justicia argentina, que fue el caso de Olmos contra el señor Alfredo Martínez y compañía quiere decir, entre otros, el señor Melconian, que es el jefe de economía de la señora Patricia Bullrich, donde Olmos dice, señores, estos muchachos son unos delincuentes, porque dicen que entraron esta plata a la Argentina que nunca entró. No hay nada que la compruebe. Y efectivamente el juez dice, hubo un delito convertido por José Alfredo Martínez Dios y todos los hombres que estaban en el Banco Central. Pero claro, el juez era un pícaro, porque da su fallo condenatorio a Martínez Dios y a la banda que estaba dentro del Banco Central, en el cual estaba Cavallo, Domingo Cavallo de triste memoria, que ahora apoya a Milei, pero la da el fallo después que la causa había prescrito, un pícaro. Dice, bueno, no se puede hacer nada. Son culpables, pero ya el delito prescribió. Si la Argentina termina desindustrializada y endeudada, Alfonsín comete un error gigantesco. No era un mal hombre, pero de buenas intenciones está hecho el camino del infierno. Lo pone a Grispum como ministro de Economía. Grispum era un hombre inteligente, era economista y contador, y como buen contador dice, señores, yo quiero ver los papeles de la deuda, que me demuestren que debemos esta plata. Como no podían demostrarlo, los bancos ingleses, porque, oh casualidad, el 80% de la deuda era con bancos ingleses, comienzan a temblar, lo desestabilizan y Alfonsín, en vez de sostenerlo, decir, señores, comprueben que debemos esa plata, o no podían comprobarlo, lo echa Grispum. A partir de ese momento, la Argentina está perdida. Porque a partir de ese momento tiene que juntar tanta cantidad de dinero para pagar la deuda que no puede pagarla, ni no podrá pagarla jamás. Los organismos internacionales que han colaborado para incrementar esa deuda externa son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en manos de Estados Unidos. Las grandes multinacionales que esquilman a Argentina son en su gran mayoría anglosajonas. Sí, a corto plazo, finiquitar el peso y desterrar lo que ha sido una herramienta del latrocinio al pueblo argentino a manos de su casta política puede tener ventajas. Pero pensemos en la vía libre que se abre para que esos megabancos estadounidenses que imprimen a discreción dólares, como cualquiera de nosotros podría imprimir billetes de Monopoly en su casa, puedan hacerse con cualquier activo real que deseen en la Argentina. El ejemplo de Ecuador, ya dolarizado y que sigue deslizándose por la senda para convertirse en un narcoestado, no es muy esperanzador. Esta es la situación. El panorama al que se enfrenta el votante argentino es extremadamente difícil. En esta encrucijada, el ciudadano argentino puede, como dice Milei, o perder poco o perder mucho. Mire, si ustedes van a ser robados de todas maneras, entre el ladrón que le va a robar 20 y el que le va a robar 1, seguramente se van a quedar con el que roba 1. Bueno, esto es igual. Pero sí sabemos quién seguro va a ganar. Estados Unidos, Rockefeller y compañía, porque todos los candidatos son un caballo de Troya de sus intereses. Y eso es lo verdaderamente sorprendente, que ni uno solo de los candidatos se atreva a decir lo evidente, a explicar el secreto a voces, que es la subordinación al mundo anglo quien ha llevado a esta postración argentina, que solo saliendo de ella es posible pensar en una Argentina próspera. Para salir del pozo creado por los anglos habrá que agarrarse a China, a Rusia, a India, a Brasil, a quien haga falta, y una vez fuera, favorecer un mundo multipolar en el que es posible construir un polo hispano, polo que fácilmente puede tener la misma dimensión, entidad, desarrollo de los otros grandes polos. Y aunque no vaya a ser fácil, aunque no venga trazado en ningún mapa impreso en el extranjero, ese sí es el camino directo a la prosperidad que Argentina y el resto de los países hispanos merecen. Era un mundo unipolar de ellos. Y ahora de repente Rusia, China,
la India, algunos de los países BRICS, en forma muy desordenada, están diciendo de ninguna manera este va a ser un mundo multipolar, que todavía tenemos que terminar de identificar los polos, pero sí te voy a identificar uno que está clarísimo y es muy caro en nuestros corazones. En ese mundo multipolar falta el polo iberoamericano, carajo. Esa es la responsabilidad de nuestra generación, de nuestros pueblos de Sur y Centroamérica, con alguna participación lateral por su importancia histórica de España y Portugal, pero somos nosotros los que lo tenemos que hacer, porque si no se va a hacer un mundo multipolar sin el polo iberoamericano. Mira qué chiste. Sí, y es un continente entero, no es poca cosa nuestro polo, ¿no?